Bueno, me quedé con algunas inquietudes de las presentaciones que ustedes nos hicieron hace unos minutos. Me gustaría partir por ahí para que vayamos desarrollando una conversación. Darcy, nosotros estamos acostumbrados que en general el tope del desarrollo y de la innovación termina siendo la posibilidad tecnológica, los avances que nos permiten concretar esos sueños. ¿Han habido cambios respecto a que ahora las limitaciones no necesariamente vienen de ahí, sino que, por ejemplo, de regulaciones, de algunos temas culturales quizás? ¿Se ha vuelto más complejo desde otro punto de vista? Sí, en general nosotros, como decía anteriormente, cuando definimos innovación como una solución nueva, mejor para una problemática presente o de futuro con un impacto positivo en la sociedad, creemos que eso cuando se aplica a la ciudad y sobre todo a la movilidad sigue siendo un factor muy importante que afecta a tres áreas que son no solamente sociales, también económicas. En la parte netamente, por ejemplo, como es la salud. Si la pregunta muchas veces que hay que hacerse es que las personas quieren vivir en las ciudades porque se sienten bien viviendo en la ciudad y buena calidad de vida, o es porque necesitan vivir en las ciudades. Muchas veces la pregunta es porque necesitan vivir en las ciudades. Y eso tiene impacto en tres áreas. La salud, por ejemplo, a través de la más o menos polución, el número de accidentes. Hay alrededor de 1,5 millones de personas que mueren en accidentes de tránsito, que es por la parte humana. Y también está el impacto económico, porque a la medida que hay mejor movilidad, eso también permite que las personas pasen menos tiempo en el tráfico, como lo decía Luis, por ejemplo, en el caso del metro, eso reduce considerablemente el tiempo que las personas pasan en el taco, y nosotros lo que proponemos, evidentemente, algo que puede tomar 2 horas, que sea en 10 minutos. Sigue siendo una solución complementaria al metro, a la situación existente, no lo pretende reemplazar, y la otra área que nosotros creemos que es súper importante es la parte social, en la equidad, porque una cosa es tener la movilidad, lo otro es que la movilidad llegue a los lugares donde se necesita, y lo tercero es que las personas tengan acceso a la movilidad. Y en ese sentido, la parte urbanización, y ahí vengo de vuelta a tu pregunta, en todo el tema del desarrollo, infraestructura, planificación es fundamental. Porque nosotros podemos crear la mejor tecnología, pero si no hay una visión de largo plazo, si los ministerios, por ejemplo, y no lo hablo por Chile, por otros países en los cuales he trabajado, no se coordinan entre ellos y esa visión de largo plazo se co-crea en conjunto, es más difícil que la tecnología pueda tener un impacto positivo en la sociedad, como yo decía, lo que es la parte innovación. Y por eso creo que la reglamentación es fundamental y sobre todo los tiempos que se vienen ahora, porque la reglamentación se hace muchas veces aprendiendo, porque no existe. Hoy no existe. Nosotros estamos creando toda esta regulación para los drones, la movilidad aérea, y siempre y cuando sea seguro y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Cuando vemos estos cambios de futuro que anticipábamos que están más cerca de lo que se piensa, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuándo podríamos ver una cosa así concretada ya? Sí, mira, mi trabajo como gerente o director, como acá de América Latina, alguien siempre dice, hay 2 cosas muy difíciles. Una es pronosticar y más difícil acerca del futuro. Todos somos expertos del pasado, pero nadie es experto del futuro. Ahí yo creo que, sobre todo el componente que dices tú, la parte de reglamentación, la tecnología, nosotros sí tenemos experiencia de más de medio siglo creando nueva tecnología, el Concorde, el A380, los satélites, los cohetes, incluso muchos de los satélites que se utilizan acá son de Airbus. Nosotros hemos demostrado con la experiencia que podemos no seguir el futuro, pero crear el futuro, pero eso va a depender de la reglamentación, de la aceptación pública y cómo un país como Chile puede estar abierto, generar las condiciones necesarias para que esta tecnología se co-cree. Y ahí muchas veces tendemos a tener el debate en el tema de la problemática, que es la polución, la congestión, pero muchas veces lo que tenemos que pensar es que esto puede ser una solución, pero no solo a problemas de hoy, de mañana. Todo este tema de la disrupción digital, la inteligencia artificial, la revolución de las máquinas, y no es que lo diga yo, lo dice McKinsey, el Banco Mundial, que podría desplazar a 400 millones de trabajadores. Y el Banco Mundial dice que Latinoamérica es la región que está más vulnerable a todo este cambio de las nuevas tecnologías o la tercera, o lo que llaman tercera, cuarta revolución industrial. Esto solamente en México está cifrado en 18 millones de personas que podrían tener un impacto en su vida laboral. Entonces la pregunta es, reglamentación, infraestructura, que son por definición cosas a largo plazo, eso hay que comenzar a reflexionarlo desde ya y a trazar la ruta, la visión de dónde se quiere en ese sentido a lo mejor posicionar el país. Muy interesante el concepto de crear el futuro y de pensar cómo nos vamos adaptando a lo que viene, pero pensando en lo que ya tenemos, Roberto. Era muy interesante lo que tú nos planteabas respecto a las posibilidades creativas, probablemente de bajo costo, en el que podemos ir compatibilizando la infraestructura con las necesidades del cambio climático.
Pero la primera duda que surge es, ¿podemos adaptar lo que ya hay o necesariamente tenemos que incorporarlo al nuevo desarrollo? A ver, la pregunta del millón, en realidad. Yo pienso que en realidad tenemos elementos con los cuales podemos ir adaptando. Nosotros tenemos un conocimiento generado, un conocimiento país, un conocimiento mundial sobre ciertos aspectos que están ocurriendo. Por ejemplo, lo que les comentaba, la subida del isoterma cero. Entonces hay aspectos ahí que sabemos cómo podrían estar funcionando. Si sabemos de eso, entonces podemos tener una capacidad de respuesta en términos de diseño e ingeniería para ciertas obras, en términos de planificación y ordenación territorial para otras, pero obviamente esto pasa por una política de Estado. Es decir, cuando estamos hablando de la problemática de cambio climático y la problemática del agua, que es un recurso que, como lo demostré, que tiene una transversalidad muy amplia, no solamente en un marco temporal, sino sectorial y espacial, entonces tiene que ser una política de Estado. Y en esa política de Estado tenemos que plantearnos en dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de la investigación científica, que sigo diciendo que es un gran debe que tiene el país. Y no solamente en esa línea, o sea, lo que nos plantea, sí, es una línea que va de innovación, ahí hay un I+D muy potente por el que apostaron muchos países. Pero también institucionalidad. Nosotros tenemos alrededor de 42 instituciones dedicadas al agua, 42. Es un informe del Banco Mundial del año 2013 y no hemos hecho muchos cambios en esa línea. Hay un marco legal que también hay que analizar. Por ejemplo, los derechos de agua se plantean siempre en caudal, en litros o metros cúbicos litros por segundo. Pero la idea es, ¿por qué no lo hacemos como otros países en volumen? Tantos metros cúbicos por hectárea, tantos metros cúbicos para tal necesidad, porque en realidad a lo mejor esos caudales podríamos dejarlos circular, los excedentes, y entonces estamos regularizando ciertos equilibrios hidrológicos. Tenemos también un marco de relación entre lo que es el sector público y privado, en términos de una cooperación fecunda. En el café me preguntaban qué podríamos hacer, por ejemplo, en las grandes concesionarias, por ejemplo, las autopistas. Yo daba una idea que las autopistas podían ser un elemento importantísimo de captación de aguas lluvias y dirigirlos hacia zonas de recarga de acuíferos. Y eso sería un elemento muy virtuoso. Entonces, en algunos momentos, conversando con algunos colegas de ustedes, me decían, lo que pasa es que el Estado ahora nos quiere pagar menos por las obras, porque en realidad las obras ya fueron hechas las inversiones. Bueno, pero yo creo que como Estado, todo el conjunto de Estado estaría dispuesto a pagar más si estamos apostando y aportando a una situación de cambio climático y de reducción en las ofertas hídricas. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que tenemos las habilidades, tenemos las capacidades para no llegar a lo que siempre se habla de las guerras por el agua, ni por el cambio climático, y tenemos además, yo creo, la posibilidad de virtuosamente en un país que tiene capacidades encontrar una ecuación que sea sustentable en tiempo y en espacio para dar respuesta, por un lado, a lo ambiental, pero también a lo productivo y a lo social. Usted comenzó la presentación haciendo énfasis en la importancia que tiene para el desarrollo económico el recurso de agua, la importancia y la baja inversión que se realiza. Hemos tenido distintas manifestaciones, tenemos sequía, el gobierno ha tenido que declarar emergencia agrícola en distintas regiones y por otro lado estamos organizando la COP. Todo ese discurso, toda esa importancia que se le ha dado al tema, ¿se refleja en acciones concretas que estén a la medida? Bueno, yo creo que la COP de alguna manera nos está posicionando en una temática que es de nivel mundial. Lo comentaba también en el café, hay un artículo, salió en la revista Science hace muy poco, señala que como planeta, si fuéramos capaces de forestar alrededor de 900 millones de hectáreas, podríamos tener unos 20 a 30 años de, comillas, una moratoria para empezar a prescindir de los combustibles fósiles y tener el tiempo de pasar a combustibles de otra manera. O sea, esta cifra que nos daba Luis recién, ¿no es cierto? Ese 3%, que ahora fuera mucho más, ¿no? Pero ahí tenemos, entonces se decía, si como planeta hacemos eso, pregunta, ¿como país podemos apostar en eso? A mí me invitó a la Comisión de Futuro del Senado con el senador Girardi, el senador Coloma, y ya saben ustedes que cuando la derecha y la izquierda están unidas jamás estarán vencidas, dicen. Entonces, ellos estaban planteando lo siguiente, ¿por qué no hacemos nosotros como país 1,5 millones, 2 millones de hectáreas forestadas, con obras que regularicemos nuestros equilibrios hidrológicos? Y de esa manera apostamos y aportamos al planeta. Entonces la COP nos pone en una idea de qué podemos hacer concretamente como país en una visión de Estado que no es de un gobierno, sino que es de país completo y a largo plazo, en términos de una situación de cambio climático, una situación de estrés hídrico y además en un contexto que nos permita ser sustentable en términos, como decía recién, productivos y sociales. Eso nos lleva a una paradoja, porque por un lado se habla de la importancia de la forestación para poder capturar el CO2 y así contribuir, pero por otro lado hay una tendencia a reducir cada día lo verde, las plazas, tratar de reemplazar los árboles, eventualmente plantar menos pasto por
el gasto que se produce en el agua para poder mantenerlo. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? A ver, una pregunta bien específica, pero en realidad una cifra que me daban de la Universidad de Chile hace un tiempo, si nosotros, por ejemplo, el pasto gasta 100, los árboles gastan 10. Es decir, nos gastamos mucho más en agua. Ahora, si nosotros, como les daban una cifra, si nos gastamos 300, 400 millones de pesos en agua potable, de calidad, para regar jardines, no parece que sea lo adecuado. Aún más, es cosa que recorramos aquí esta misma comuna, muy cerca, y vean cuál es el entorno real, cuál es el ecosistema real y qué nos dice la población en sus casas. Y obviamente hay una diferencia que está marcada por un excesivo consumo de agua en un paisajismo que nos dice relación con una zona área. Eso habla también de una escasa conciencia ambiental que tenemos y una escasa conciencia cultural. Si empezamos a cambiar eso, como lo hizo Tucson, como lo hizo Arizona, que lo hizo genialmente, podemos llegar a consumir menos, ser más sustentables y tener una propuesta para nuestros hijos. Un círculo virtuoso. Así es. Luis, pese a lo evidente que es de beneficio a la ciudadanía, a las millones de personas que participan y que se transportan en metro, igual han surgido grupos que siempre están en contra de las iniciativas y esto me imagino que es un punto que a todos ustedes en todo tipo de desarrollo les ha pasado en algún momento. La ciudadanía empoderada se opone al desarrollo de distintos proyectos en distintas comunas, indiferente a cualquier condición. ¿Cómo ustedes lo manejan? Bueno, es parte de los desafíos que tiene la empresa. Lograr la sustentabilidad de la empresa pasa mucho más allá del aspecto financiero, del aspecto medioambiental, también del aspecto urbano y social en general. No existe el proyecto perfecto. Es muy difícil, ¿cierto?, que un proyecto de infraestructura grande, los proyectos de metro son grandes proyectos de infraestructura con un impacto social, como vimos, muy, muy relevante, que mejora la calidad de vida de millones de personas en forma automática. Uno inaugura, abre un proyecto de metro y automáticamente cambia el entorno y le mejora la calidad de vida de las familias de forma directa. Y parte de los desafíos es justamente ese trabajo en conjunto con las comunidades para ver espacios de mejora y que Metro siempre ha desarrollado y va a seguir desarrollando con las comunidades, con las autoridades locales, de manera coordinada con el gobierno central también, porque Metro en ese sentido es un prestador de servicios que tiene clarísimo su rol y el impacto social que tiene y los desafíos que nos ha puesto el presidente de la República de duplicar la tasa de construcción requieren justamente un esfuerzo en todos esos aspectos. ¿Siempre hay presión para seguir aumentando más rápido de lo que pueden? ¿Y dónde también? ¿Cuál va a ser el trazado finalmente? Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para hacer anuncios prontamente al respecto. Bueno, para la que el presidente pueda hacer un anuncio que lo sorprenda a usted mismo también. No, o sea, habían conversaciones previas. Lo que pasa es que estamos con mucho trabajo y bueno, tenemos más trabajo, es motivante, significa que hay un voto de confianza en la empresa, en los equipos y eso es súper motivante y también, bueno, es cansador, o sea, pero hay que seguir trabajando en esa dirección porque los millones de chilenos lo necesitan y se lo merecen. Ya, lo sacamos de ahí mejor, está complicado el tema. ¿Cómo se imaginan ustedes que podrían tener una dinámica? Porque probablemente, a diferencia de cómo se hacía antes, cada empresa desarrollaba un proyecto, conseguía los permisos y ejecutaba su trabajo. Ahora se necesita, y esto es una pregunta abierta para que conversemos a desarrollar la conversación, ¿cómo ustedes ven que es el punto de partida de un proyecto? Ya tienen que conversar con otros actores, con otros sectores productivos también, con la ciudadanía. ¿Cómo lo han ido compatibilizando? ¿Es muy difícil? Mantengámoslo. En nuestro caso es un proyecto que llevar al mundo, a las ciudades al aire, a la tercera dimensión, y evidentemente es una revolución de la movilidad. La revolución de la movilidad no puede no tomar en cuenta el medio ambiente. De hecho, las ciudades generan 90% del crecimiento económico en el mundo y al mismo tiempo consumen más del 70% de la energía en el mundo. Pero también son los que producen el 60% de los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto, lo primero que se hace es definir qué es ese proyecto. Nuestro proyecto es la visión de que si Airbus hasta el momento conectaba, ahí alrededor vuelan 3,5 billones de personas por año, quiere decir desde Santiago a Barcelona, desde Madrid a Shanghái, y nosotros decimos, bueno, si estamos conectando al mundo físicamente entre las ciudades, ¿por qué no ocupar esta tecnología y conectar al mundo alrededor de las ciudades a través de un sistema complementario? Eso en el fondo es nuestra apuesta. Ahora, evidentemente, luego eso deriva a otras preguntas que el cómo, para quién, cuándo, cuánto.
En el cómo, sí nosotros creemos y apostamos, y agradezco ahora la presencia del señor ministro que está con nosotros, de que estas tecnologías de innovación es co-creación. Una empresa, por más grande, más prestigiosa que sea, no puede generar estas soluciones de futuro si no hay una co-creación con los gobiernos y con las empresas locales. Entonces nosotros creemos que eso es importante y como decía anteriormente, y aquí tomo las palabras de mi colega, no es la innovación, no es solamente tecnológica, tiene que ser social y cultural. Y en la parte social implica leyes, implica políticas y muchas veces la parte cultural implica ver todo este tipo de tecnología a lo mejor con una visión un poco más positiva. Y eso implica que tiene que haber un debate ciudadano. Nosotros en el caso del proyecto, como lo estamos implementando en la Unión Europea, se organizan debates con los ciudadanos, se utiliza mucho todo lo que es la tecnología digital para ver qué es lo que piensa el ciudadano que en el fondo va a tener que utilizar este tipo de servicios. Y yo creo que en ese sentido, cuando son proyectos de innovación en los cuales se trata de crear el futuro, primero hay que ser humilde, segundo, tener en cuenta el medio ambiente, el impacto económico y tercero, tener una comunicación directa con los organismos gubernamentales y con la ciudadanía. Y con esto termino, el principal challenge que yo he visto en otros países como en Canadá, Estados Unidos, trabajamos mucho con Dubái, con China, es que para este tipo de innovaciones los ministerios, por ejemplo, tienen que trabajar en conjunto y tiene que haber una agenda en ese sentido de largo plazo de dónde se quiere que el país esté. Y eso yo creo, yo ya no hablo de Chile, pero hablo más de América Latina, es un challenge interesante porque mi opinión personal es que proyectos de esta envergadura de innovación a largo son innovación a largo plazo. A lo mejor la política o los gobiernos, no solo acá, en Brasil, en algunos, duran 4 o 6 de mediano plazo, pero las necesidades de las personas son inmediatas de corto plazo. Entonces la ecuación aquí es cómo podemos anticipar el futuro a sabiendas que al mismo tiempo no tenemos que descuidar las necesidades de corto plazo. Hay hartas razones para estar optimistas en el tema hídrico. Mucha alianza público-privada, hemos visto estudios, por ejemplo, una carretera hídrica, estudios de construcción de más embalses. ¿Estás optimista también respecto a ese tema? A ver, yo por sí soy optimista. Creo que en Chile tenemos muchas posibilidades de conseguir ecuaciones adecuadas para resolver problemas. Pero también creo que nos falta, como lo dije en la exposición, nos falta mucho conocimiento, mucha información previa y también conocimiento, y a partir de esa información generar conocimiento. Porque en la medida que tengo adecuado conocimiento, las políticas públicas son coherentes y me permiten hacer algunas actuaciones que son decidoras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una política de riego tecnificado, lo cual ha significado que antes lo que era el riego por tendido era un riego que tenía una eficiencia de, qué sé yo, el 20%, 25%, y el resto, comillas, 70, 80% se perdía. Entonces, cuando se dice eso, bueno, uno dice, bueno, vamos a pasar a riego tecnificado, y ahora ese riego tecnificado es 20% de pérdida, que es solamente por evaporación, el 80% se utiliza. Si lo miramos así, y siempre le digo a mis estudiantes, cuidado con las relaciones lineales, ya sabemos que en estas cosas no son lineales. Entonces, ¿qué ocurre? Uno diría, hagámoslo todo así. Pero ¿qué nos ha pasado? Que gran parte de lo que eran los derrames, es decir, esas aguas que iban y comillas se perdían, escurrían aguas abajo, infiltraban y recargaban acuíferos. Entonces las personas que estaban abajo contaban con esa agua. Incluso tienen derechos de agua con cargo a eso. Entonces ahora cuando esa persona va a la Dirección General de Agua y le dice, mire, ¿sabe qué? Mi pozo se secó, le dice, desgraciadamente, el cambio climático. Y ocurre que tenemos una redistribución del agua. ¿Y eso por qué ha sido? Porque nos falta todavía saber cuál ha sido el impacto de esas políticas que hemos desarrollado, que han sido muy positivas, nadie lo niega, pero evidentemente han tenido también esos impactos que tenemos que conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede ser optimista en la medida que apostemos por ese I+D, por esa investigación y desarrollo que nos genera, en primer lugar, conocimiento para poder transformar adecuadamente y con certeza y con mayor seguridad en un escenario de futuro que es de altísima incertidumbre y que además nos está cada vez bombardeando con mayores preguntas. En ese contexto, entonces, si tenemos ese conocimiento, podemos tener esa respuesta. Entonces, cuando tenemos dedicado al agua un 0,0025%, que como dije, que incluso bajó en el último tiempo, entonces no estamos aportando realmente a un recurso de esas características. Ahora, tomando lo que decía mi colega anteriormente, coincido plenamente cuando lo que tú señalabas, ¿qué pasa con eso, con los proyectos? A Dios gracias, y qué bueno que los proyectos ahora tienen esas visiones multisectoriales, multidimensionales, porque eso también nos asegura una propuesta y una apuesta.
cuando veíamos a esta señora que nos emociona, ¿no es cierto?, en el metro, y nos hace sentir a todos orgullosos. Porque el metro es de todos, porque todos apostamos y aportamos al metro. Entonces, con los impuestos me refiero, ¿no? Entonces, y estamos en eso. Entonces decimos, nuestros impuestos se están usando adecuadamente. Tenemos una capacidad de eso. Y yo creo que esa solamente se consigue en esa visión que decía Artí, cuando tienes esa visión social. No solamente la visión técnica, la visión de ingeniería, la visión dura, de científica. O como me decía alguien en el pasillo, profesor, ¿me puede mandar un paper? Entonces yo dije, ¿un paper o un documento? No, un documento. El paper no quiero, porque eso lo conoce usted. ¿Cómo hacemos esa traducción los científicos para llevar alguna propuesta? Entonces yo creo que aquí estamos en un buen momento. Creo que como país tenemos una capacidad importante, pero tenemos que imbricar sectores, tenemos que ligarlos aún más. Ya en el mundo público, que tienen que ligarse ministerios, que ya lo dijeron algunos de ustedes, pero también el mundo privado. Y quiero rescatar responsabilidad científica empresarial, no solamente social. Ya la social la tenemos clara, pero hay una responsabilidad científica empresarial. Los países desarrollados, el mundo privado hizo grandes aportes al I+D. Y las respuestas de Finlandia, las respuestas de Nokia era una empresa forestal, que se conectaba, permitía conectarse de conexiones internas en los bosques. Veamos lo que es Nokia ahora o lo que han sido muchas otras empresas. Ejemplos hay muchísimos y creo que tenemos las capacidades y la posibilidad de hacerlo. Bueno, un ejemplo es Metro, justamente, que se mezcla en este proyecto todo lo que hemos hablado de alguna manera, conciencia social, responsabilidad social, se le da un sentido a una infraestructura que me imagino también no solo a quienes trabajan ahí, sino que también a todos ustedes que han participado de alguna manera en estas obras. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podríamos ir permeando ese espíritu al resto de todos los emprendimientos? El foco de Metro en particular, como ya lo he sido un poco majadero incluso, es mejorar la calidad de vida de millones de personas, y por eso el crecimiento que estamos enfrentando tiene esa finalidad. No existen proyectos perfectos, también me gustaría subrayar eso. Hay proyectos buenos, proyectos malos, proyectos muy buenos. Yo creo que Metro cae en esa categoría, pero los proyectos perfectos no existen. Yo creo que en el caso particular de Metro hoy es un actor relevante en lo que es el diseño de la ciudad. Ya pasa a ser mucho más allá de un medio de transporte propiamente tal. Es un actor relevante en el diseño, en dónde se van a desarrollar las futuras actividades, el sistema económico, el impacto a la vena. Un dato, el 20% de las personas que entran a una estación de metro no usa metro. Lo usa para sacar plata al cajero automático, que es la red de cajero automático más grande de Chile. Lo usa para cruzar la calle más seguramente, para comprar pan, para comprar otras cosas, para usar la biblioteca. Por lo tanto, esa consecuencia de Metro, de tener una buena red, una red que la ciudadanía valora, de seguir creciendo, de duplicar la tasa de construcción en los próximos años, también conlleva desafíos. Somos capaces de generar cambios en los patrones de los viajeros y por lo tanto la forma en que intervenimos en la ciudad es relevante. Nuestra relación con las comunidades, con los municipios, con las autoridades también tiene que ser lo más expedita posible. La innovación también es una característica de Metro. Tenemos las nuevas líneas, ¿cierto? Todas las líneas sin conductor en los trenes, con puertas de andén. Nosotros tenemos vehículos autónomos. O sea, hoy en día está muy de moda la discusión de los vehículos autónomos. Yo creo que, bueno, Darcy yo creo que lo sabe mejor que cualquiera acá, hacia allá va el futuro y Metro ya está en esa línea. O sea, los trenes son driverless, son vehículos autónomos, por lo tanto la innovación ha sido permanente y también innovación en materia de gestión organizacional. Nosotros manejamos 4.600 personas, va a seguir creciendo conforme siga creciendo la red y tener motivada esa cantidad de gente, ir adaptando los perfiles, las habilidades, las capacidades, las destrezas que tienen nuestros equipos para adaptarse a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas innovaciones. Es un desafío también en la gestión, más allá de la infraestructura o la tecnología, ¿cierto? Es en la gestión también se requiere innovación y yo creo que hemos avanzado adecuadamente en esa dirección. Darcy, finalmente una pregunta que nos envían desde la audiencia. Cuando se habla de infraestructura para la movilidad en el aire, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la infraestructura yo creo que es un catalizador importante para no solo la movilidad aérea, pero cualquier movilidad en el mundo. Y eso incluso uno, si lo ve de la época, incluso de la época medieval o incluso cuando llega Cristóbal Colón, ¿sabe? A través de los barcos. En ese tiempo los viajes tomaban meses. Hoy en día, bueno, lo hacemos en los vehículos y en el futuro a lo mejor lo vamos a hacer de otra manera. En ese sentido, la infraestructura es fundamental
Eso yo creo que no es solo que la infraestructura sea fundamental, sino qué tipo de infraestructura ¿Qué tipo de infraestructura para ese tipo de y proyectos? y cómo se analiza. Y en eso nosotros exploramos distintas alternativas porque cada región del mundo es diferente, cada país es diferente y cada ciudad es diferente. Por ejemplo, Medellín no es lo mismo que Bogotá. Yo cuando estuve en Medellín, todavía con Ruta N, tiene un sistema de teleférico, un sistema de tranvía eléctrico que funciona muy bien en barrios que son socialmente muy sensibles, pero por ejemplo yo quedé impresionado cómo todo súper limpio y en cierta forma funciona. Nosotros creemos que en el caso de la movilidad urbana se pueden utilizar helipuertos que a lo mejor puedan ser movibles, se podrían utilizar a lo mejor áreas verdes o zonas en las cuales no tenga un impacto medioambiental en el cual pueda ser el mínimo. Pero para llegar a eso no es algo, como dicen, es una maratón, no es algo, digamos, una carrera a los 100 metros. Y esa maratón se tiene que empezar a entrenar, a jugar desde ahora ya. Y es por ello que yo creo, y en eso coincido con mis dos colegas que están acá, que Chile tiene argumentos muy positivos para poder tener este tipo de tecnología de futuro revolucionaria, no solo por el tema de la parte autónoma. De hecho, incluso la parte autónoma, los metros, pero también si uno piensa en los ascensores. Yo me acuerdo cuando vivía en Chile, en el centro, yo estudiaba en un colegio en el centro, que se llama el Instituto Nacional, y cuando estaba allá siempre me acordaba que había un señor que estaba con una manivela, y uno le preguntaba a los señores, ¿es que usted tomaría un ascensor sin la persona? No. Es que hoy día alguien ni siquiera se lo cuestiona. Nosotros creemos que eso puede ser el futuro, pero para ello la infraestructura tiene que estar adaptable, tiene que contar con la parte de la electromovilidad, cómo vamos a subir las baterías, por ejemplo, al roof de los edificios, cuánto tiempo esas baterías van a cargar, cuánto amperaje podrían necesitar y por sobre todo cómo esto va a coexistir con los sistemas como el metro, con los sistemas como el bus eléctrico e incluso con los coches autónomos. Roberto, Luis, Darcy, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy interesante. Les aprovechamos de agradecer con un aplauso.